Albert Park recibió un primer día de Fórmula 1 bastante caótico con la lluvia y el tráfico alterando la actividad. Tuvimos pequeños incidentes y varios sustos en una jornada donde Max Verstappen y Fernando Alonso lideraron cada sesión respectivamente, pero el panorama sigue siendo incierto por las condiciones que hubo. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos más destacados de las prácticas del Gran Premio Australia 2023. Contrario a lo visto en Jeddah, el día en Melbourne inició con bastante caos y una práctica 1 llena de incidentes. Aunque es un circuito semicallejero, la grava hace presencia y para algunos fue un dolor de cabeza mientras se encontraban los límites. Kevin Magnussen abrió la cuenta de salida al salirse en la frenada de la curva 3 y luego pasarse sobre el piano exterior después de la 10. Los Red Bull tampoco estuvieron exentos de fallos y tanto Verstappen como Pérez experimentaron un par de sustos. Max se acercó al pasto en la 1, pero fue en la salida de la 4 donde se complicó haciendo un trompo tras patinar sobre el bordillo. Mientras Checo se deslizó en la curva 3 durante su vuelta lanzada con los blandos. Yuki Tsunoda también probó la grava con un trompo en la 1 donde el Alfa Tauri rebotó violentamente aunque pudo evitar la pared. Hubo otros momentos al límite como el que vivió Hamilton, quien salvó un latigazo en la enlazada rápida entre la 9 y la 10. Aparte de todo esto, el tráfico robó protagonismo y ocasionó problemas con situaciones que aunque no generaron accidentes, pusieron a más de uno en aprietos. El GPS de todos falló sobre la mitad de la tanda, por lo cual los ingenieros no podían avisar a sus pilotos la ubicación de los demás. Esto fue lo que llevó a una gran cantidad de encuentros y malentendidos en pista, al punto que por seguridad decidieron sacar bandera roja durante casi 10 minutos para poder resolver el inconveniente general. Después de reanudarse la acción a 5 minutos del final, volvió a suspenderse la tanda, esta vez para darle fin, ya que Logan Sargent quedó detenido por un problema eléctrico a la salida de la curva 11. El equipo estuvo trabajando en el coche y no pudieron presentarlo en la siguiente sesión. Siguiendo con los resultados de la tanda 1, fue Max Verstappen quien cerró en primera posición 4 décimas por delante de Lewis Hamilton y 5 de Checo Pérez, que marcó su tiempo con la goma media. Alonso y Leclerc completaron los 5 primeros. Sainz, Norris, Gasly, Russell y Stroll cerraron el top 10. Red Bull comenzó imponiendo la práctica 1, esta vez con Mercedes en la persecución con Aston Martin detrás y Ferrari a milésimas. Un orden provisional de escuderías que no varía demasiado con respecto a lo que se viene teniendo. La FIA dio a conocer la lista de las actualizaciones oficiales para este fin de semana con un total de 6 escuderías presentando cambios. Aston Martin, Mercedes, Ferrari y Haas son los únicos que no traen elementos, prolongando la llegada de sus nuevos paquetes hasta la gira europea. Por su parte, Red Bull no ralentiza su plan de desarrollo e introduce en Melbourne un nuevo alerón delantero, al cual modifican las hojas superiores que según indican tienen una mayor curvatura. Además, retocaron los deflectores de los endplate, todo esto con el fin de aumentar la carga en la parte delantera. Atrás se centraron en mejorar la refrigeración. Según mostró Albert Fábrega, por su lado Alpine retocó el deflector del halo. Y también publicó una comparativa que ratifica que Alfa Tauri hizo grandes cambios en la geometría del suelo, modificando los deflectores laterales, retocando el cuerpo detrás en la zona de los túneles y el borde exterior. Alfa Romeo trae una nueva ala frontal, pero lo que más llama la atención es la nariz, que cambia su forma, volviéndose puntiaguda para extenderse hasta el borde del plano principal. Williams preparó un alerón con un nuevo flap, pero es simplemente una adaptación especial para este escenario. Entre la primera y la segunda tanda, la F3 y los supercars australianos saltaron a pista, por lo que desde el papel se esperaría que esto ayudara a mejorar un poco las condiciones del asfalto gracias a la evolución. Sin embargo, la naturaleza actuó y durante este lapso de tiempo la lluvia empezó a amenazar el trazado de Albert Park. Desde el inicio de la práctica 2 de la F1 cayeron ciertas precipitaciones. En los primeros minutos fueron solo unas gotas que provisionalmente no impedían a los equipos salir en un intento por aprovechar al máximo el poco tiempo que tenían antes de que las condiciones empeoraran. En este tramo de alrededor de 10 minutos, el tráfico volvió a generar caos, con Checo Pérez siendo obstruido 2 veces cuando era el único de los contendientes de adelante que iba con la goma blanda. Por lo que si bien venía bajando las marcas, nos quedamos sin esa referencia. Sainz también enfrentó una situación apretada con el tráfico. En medio de la intensidad del momento, Verstappen sufrió un latigazo en la 1. Norris experimentaba algo similar y Alonso se salió mínimamente en la misma curva. La pista iba peor y con 45 minutos restantes la llovizna aumentó, por lo que todos se guardaron en boxes a espera de que se definieran las verdaderas condiciones para lo que seguía. Hasta ese punto, Fernando Alonso lideraba con la goma amarilla 4 décimas por delante de Leclerc y 6 de Verstappen. Con la incertidumbre por el clima, Ferrari mandó sus 2 autos con slicks para verificar el estado y Mercedes enviaba a Russell con intermedios. Y aunque en principio parecía relativamente seco, rápidamente se agitó la intensidad de la lluvia. Hubo baja actividad durante
la parte media de la sesión hasta que algunos decidieron salir para recolectar información del comportamiento de sus autos bajo el agua. Stroll tuvo un pequeño despiste y en general vimos a la mayoría ir de lado a lado sobre un asfalto que, si bien realmente no estaba demasiado mojado, sí se notaba muy resbaloso. No era una lluvia escandalosa, pero el agua se empezó a acumular y de esta manera la segunda práctica cerraba las chances de hacer simulaciones de carrera o probar otros intentos de quali. Por ahora, para las siguientes sesiones no hay mucha probabilidad de precipitaciones y se esperaría que la actividad sea sobre seco. Pero teniendo en cuenta que hoy el porcentaje no era tan alto y se disparó justo para la práctica 2, tampoco podemos descartar. De una u otra forma, esto ya alteró los programas de todos los equipos y eso hace que los entrenamientos 3 de mañana traigan una mayor actividad para que ajusten configuraciones y los detalles previo a la clasificación. Como mencioné antes, de lo poco que hubo sin agua en esta sesión 2, Alonso marcó la pauta usando los medios, mostrando una mayor facilidad para meter el tiempo que sus rivales en esas condiciones extrañas. El registro fue solo una décima más lento que el de Max horas antes, con una goma más dura. Pero sinceramente no hay que leer mucho sobre las referencias que marcaron porque no fue un tramo limpio para todos. El tráfico y el clima afectaron el desarrollo y nos dejan sin una idea tan clara del panorama real que debía ofrecer esta sesión, que suele ser más representativa. Igual, para los curiosos, si tomamos los mejores tiempos de la primera tanda sobre seco, esto nos arroja la telemetría de los equipos de punta. Sujeto a los mapas motor, pero siendo una obviedad por lo visto en las fechas previas, Red Bull vuelve a mostrar su potencial en las rectas. Aston Martin muestra la habitual fortaleza en lo lento y tracción del último sector, que es donde apuntan para contrarrestar. Ferrari saca un poco de ganancia en la salida de la 3 y la 10. Mientras Mercedes en algunas rectas aparece en el mapa por delante incluso de los austriacos, pero en realidad pierde al final de estos tramos porque su DRS y monoplaza como tal no es tan eficiente como el RB19, o puede ser simplemente por los modos de la unidad. Red Bull alcanzó 326 km por hora, Alpine cerró con 322, Mercedes llegó a los 320, Ferrari a los 317 y Aston Martin también a esa marca. Prácticamente toda la zona media está sobre el mismo rango, a excepción de Alfa Romeo, que cae hasta los 313 km por hora. De todas formas, hay que aclarar que en Red Bull estuvieron probando configuraciones aerodinámicas distintas con ambos pilotos, con Verstappen llevando menor carga que Pérez. Según comentó Marco a Sky Alemania, creen que la configuración ideal sería la que probaron con Checo, donde optan por un poco más de downforce, lo que significa que quizás mañana elijan llevar más carga que hoy, aprovechando que seguirán teniendo esa ventaja en recta, por más que sean un par de kilómetros con el cambio. Pero bueno, no nos vamos a quedar sobreanalizando estas cosas. La historia está abierta para mañana y los tiempos de hoy no nos dicen nada. Como información adicional a lo que ocurrió en este día de prácticas, algunas escuderías confirmaron cambio de componentes, aunque ninguna recurre a penalización. Los equipos clientes de Ferrari, es decir, Alfa Romeo y Haas, estrenarán motores como medida de precaución ante los problemas de fiabilidad que se evidenciaron en fechas anteriores. Mientras tanto, Mercedes estrena caja de cambios en sus dos monoplazas y Alfa Tauri hace lo mismo con su Noda. Los alemanes también reemplazan el sistema de escapes, algo que repiten sus escuderías clientes Aston Martin, Williams y McLaren. Magnussen y Bottas son otros que recurren a dicho cambio. Estos son los cálculos que hace la F1 con la simulación de los datos que recolectaron en condiciones normales. Les dejamos los horarios para lo que sigue el Gran Premio Australia 2023. ¿Cuáles son sus predicciones para la clasificación? Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.